Buen día, profesor Rafa. Este video es la presentación del examen final, que es un proyecto final de la materia de electrónica digital. Y este proyecto lleva por título Fuente regulada de 5 voltios. Pues nosotros somos estudiantes de la Universidad del Papaloapan de la carrera de Ingeniería en Computación y somos un equipo de 3 personas que está conformado por Eric Saúl Meléndez Juárez, José Levi Rivera Mendoza y un servidor, Carlos Alberto García Páez, quienes vamos a explicar a continuación qué es una fuente regulada de 5 voltios, pues su funcionamiento de esta fuente. Y bueno, para empezar, primeramente daremos a conocer la lista de materiales que se requieren para llevar a cabo este proyecto. Y estos materiales tienen características pues muy detalladas porque pues, son materiales para hacerlo así en físico, así en una placa física. Y bueno, digo esto porque nosotros no lo hicimos así tal cual el proyecto en una placa física, sino lo hicimos en un simulador que es Proteus. Y bueno, estos son los materiales que se necesitan. Y son un transformador, 2 diodos, 2 condensadores electrolíticos, un condensador de cerámica, circuito integrado LM7805, una resistencia de 220 ohms, un diodo LED rojo, 7 terminales para circuito impreso, un disipador de aluminio en forma de U, un chasis o lámina de soporte, un circuito impreso Sekit K11, un borneo banana negra y uno rojo, que estos son para conectar con el circuito eléctrico, un interruptor de corredera de un polo y una posición, 5 tornillos de 1/8 por 1/2 con sus tuercas, 4 tornillos de 1/8 por 1/4 con sus tuercas, 4 separadores para circuito impreso, un cable duplex con enchufe y son todos los materiales que se necesitan. Y bueno, pues para introducir ya con esta aplicación del proyecto, pues daremos a conocer qué es una fuente de poder, ya que este proyecto es una fuente regulada de 5 voltios. ¿Qué es una fuente de poder? Y pues en general una fuente de poder es una fuente de energía y puede ser de varios tipos de energía, como la energía térmica, energía atómica, eléctrica. Y en la electrónica se le llama fuente de poder a un circuito eléctrico que convierte la electricidad de un voltaje de corriente alterna a un voltaje de corriente directa. O sea que una fuente entrega en sus bornes de salida un voltaje constante, la corriente directa. ¿Y qué son los bornes? Bueno, es cada uno de las partes metálicas de una máquina o dispositivo eléctrico en donde se produce la conexión con el circuito eléctrico. O sea que el funcionamiento de una fuente de poder y del proyecto, pues es que convierte un voltaje de corriente alterna, pasa por diferentes pues, componentes electrónicos como diodos y fuentes de poder para que al final salga en corriente directa. Y obviamente pues se reducen el voltaje se reduce. Y pues qué es la corriente continua y cuál es la corriente directa para poder entender mejor esto, funcionamiento de la fuente regulada. Bueno, pues la corriente continua es un flujo de electrones constante en el tiempo. O sea que los electrones no tienen un cambio de dirección ni de magnitud. O sea, todo el tiempo están viajando en una sola dirección, no cambian. Y esta corriente es la que se encuentra, por ejemplo, en las pilas alcalinas o en las de baterías de teléfono o también en las baterías de las computadoras portátiles, en las laptops. ¿Y esto por qué? Porque la corriente continua se puede almacenar. ¿Y qué es la corriente alterna? Pues la corriente alterna es un tipo de corriente eléctrica en la que la dirección de flujo de electrones va y viene. O sea que hay un cambio de dirección y magnitud. Y esto se debe a que su fuente de voltaje cambia de polaridad constantemente, cambia
sus sentidos polares, positivo y negativo. Y entonces se producen intervalos regulares o ciclos que son conocidos como la frecuencia. Y la frecuencia es la cantidad de ciclos por segundo que realiza un electrón. O sea que aquí en la corriente alterna los electrones sí tienen un cambio de dirección y magnitud cuando viajan. Y por ejemplo, esto se mide con hertz. Por ejemplo, un electrón puede tardar un hertz en, en cumplir un ciclo, en partir de su punto inicial y viajar y regresar al punto de donde partió. O sea, un ciclo por segundo puede tardar un hertz o 0.5 hertz, depende. Y también, por mencionar, pues esta corriente alterna se encuentra en los hogares, en las casas. Es la corriente que sale de los enchufes y en cada hogar es un promedio de 60 Hz que hay de corriente alterna. Esto también puede variar. Y bueno, un ejemplo de una fuente de poder, pues es un cargador o un eliminador, como también se conoce. Un cargador como de celular o el que se ocupa para conectar a las laptops. Un cargador. ¿Por qué eso? ¿Por qué? Porque pues al conectarlo uno al enchufe de la pared, pues entra una corriente alterna. Y entonces cuando sale a conectarse al dispositivo electrónico, pues sale como corriente directa y es la que sale y pues se puede almacenar en las baterías, en las pilas. Y bueno, entendiendo esta definición, pues ahora va mi compañero José Levi para poder explicar la siguiente diapositiva.